Hola, hola. Hola a todos, ¿cómo Hola, están, ¿cómo estás? maestros? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Bien, aquí esperando la no sé qué número de charla, pero aquí estamos todos muy contentos. Ya la 18ª. Tercera, eso sí, la tercera para el maestro Eduardo en esta ocasión. Y bueno, pues bienvenidos a la charla número, ¿qué? ¿13? Décimo octava. 18ª, en donde hablaremos de la audición interna como herramienta esencial en la vida del músico. Y bueno, pues antes que otra cosa, primero prefiero dejarlos presentarse a ustedes y comenzar con el tema. Y les invitamos a participar con nosotros. Si tienen alguna sugerencia, duda, experiencia que nos quieran comentar, son bienvenidos. Gracias por acompañarnos y los estaremos aquí leyendo y pues atendiendo si es el caso. ¿Quién comienza? ¿Ustedes o yo? ¿Yo? Como tú Pues si quieres quieras. comenzar tú, Adelante. estaría Ahí perfecto. va. Bueno, pues, chicos, ¿qué es la audiopercepción? ¿Qué entendemos por audiopercepción? Son todas estas herramientas que nos permiten entender un lenguaje tan vasto y complejo como es la música, ¿vale? Eh, Nos ayuda a entender la estimulación del fenómeno sonoro. ¿Qué parte nos lleva a nosotros como intérpretes, como compositor, en el caso de Armando, como pianista, en el caso de Andrea, un servidor como cantante, a trabajar este tema que es tan complejo? Hace algunos años, no tantos, si lo comparamos con la historia de la música, este tema era muy dejado de lado. La audiopercepción no era algo que se trabajara en el aula, no era algo que los profesores de solfeo se trabajaran en las clases. Todo esto que me empezó con movimientos a partir del siglo XIX más o menos, con grandes intérpretes y músicos y pedagogos que descubren que hay un hueco en este tipo de enseñanza, porque hay alumnos que tienen la misma capacidad interpretativa, pero a nivel teórico musical no tienen las suficientes herramientas para aprender, ¿no? Porque hay chicos que les sale más rápido y hay el pobre que no les sale tan rápido. ¿Qué es lo que nos diferencia? Obviamente hay cuestiones de origen educativo desde la infancia que nos permiten reconocer mejor sonidos, que tal vez mamá cantó conmigo cuando yo iba en el preescolar, o mi maestra del preesco cantaba conmigo, que es fundamental para el desarrollo auditivo de los niños, y ya en la vida adulta, y hay gente que no, que no tenía este tipo de estímulos desde la infancia. Entonces, muchos investigadores se dan esta tarea de encontrar este tipo de diferencias y empiezan a desarrollar actividades como la imitación, mal llamado orejeo. De verdad, inclusive hay varios tratados, está el de este hombre japonés, Suzuki. el método Suzuki, que habla de la audiopercepción, habla de que en algún momento unos violinistas tenían que dar un concierto en 15 días y no conocían la obra. Entonces, primero los obligó a escucharla y a la primera semana ya tenían todo en dedos, faltando 3 días empezaron a meter matices, empezaron a meter todo lo que faltaba, y es una herramienta más del aprendizaje musical, que ahora se ha convertido en una herramienta fundamental, ¿no? Claro. ¿Cómo descifro más rápido un código? Que realmente lo que nosotros hacemos es descifrar un código escrito, a fin de cuentas. ¿Qué recursos usamos? Pues imitación, que nos ayuda a intentar imitar un sonido que me permite desarrollar oído interno, que me permite saber si estoy entendiendo lo que está pasando con el sonido que estoy produciendo. Obviamente, después viene la discriminación, que es más bajo, que es más alto, que es más agudo, si es más oscuro, si es más claro, si es bueno, iba a decir mayor o menor, pero son términos ya un poco más Técnico. teóricos. Entonces, realmente la audiopercepción nos ayuda a trabajar
toda la parte teórica de la música. Después Y creo viene que la... aquí puedo hacer una aclaración. Claro, sí. Justo el tema es audición interna, que ya es un recurso. Bueno, ahorita profundizamos sobre qué es la audición interna y se me hace muy padre que tú hayas empezado por audiopercepción, que no es lo mismo. No, es que la Y audición es el interna nos camino lleva a eso. previo, de hecho. Es un paso previo. No podemos hablar Exacto. de audición interna si no hablamos de autopercepción, de cómo percibimos el fenómeno sonoro a través de nuestro entorno. Entonces, Claro. primero tengo que imitar para poder desarrollar un proceso interno. Realmente la autopercepción es una serie de pasos que nos va a llevar a la conceptualización de una teoría musical. Claro, y de un lenguaje abstracto como es el lenguaje musical. Que la meta es poderlo leer como nos enseñaron a leer un libro, como leemos un mapa, que también se nos enseña a leer un mapa, o leer las manecillas del reloj, ¿no? Claro. Claro. Entonces, después viene la producción, luego viene la codificación, que es donde viene la Audición interna. audición interna. Después de pasar por todo este proceso, viene la interiorización, donde la producción pasa a una codificación, empiezo a entender un código. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cantantes, nos ayuda a no ser piano dependientes. ¿Qué es el ser piano dependiente? Pues necesitar todo el tiempo el acorde del instrumento para poder afinar, ¿no? Claro. Recuerden que los primeros formas vocales muchas veces fueron a capela, como el canto gregoriano. Claro. Todo este trabajo se hacía de manera interiorizada cuando llegamos a la codificación de un lenguaje. Nos ayuda a los coros a capela. ¿Quién no ha escuchado un coro a capela? ¿No? Así es. Ya después viene todo lo que es asentar todo este proceso para llegar ya al final a la conceptualización. Entonces la audiopercepción, la audición interna nos ayuda el oído interno nos ayuda a trabajar todos estos pasos, a generarlo. Hay quien habla por ahí de oído absoluto, ¿no? Y oído relativo. Ajá. ¿Qué piensa usted, maestra, de eso, del oído absoluto, del oído relativo? Pues yo creo que que son herramientas diferentes y importantes, sobre todo en la vida de un músico, pero no determinantes, sobre todo el oído absoluto. Cuando el oído absoluto no tiene una direccionalidad a generarlo como, bueno, a utilizarlo como un recurso emocional y vivencial del músico, a veces es hasta un estorbo, porque el lenguaje no coincide con lo que de manera innata la persona siente o percibe. Sí, entonces es complicado, porque entonces te haces como asintomático, digamos, o sí, o indiferente a la relación que te puede, o a la emoción que te puede generar ese sonido o serie de sonidos, y solamente se perciben de una manera neutra, que obviamente no te ayuda pues a percibir la música como realmente es objetivo, ¿no? Como realmente es el objetivo de la música. Ahora, desarrollar este tipo de oído, tanto el absoluto, porque también se desarrolla desde muy pequeños, o el relativo, no es una tarea fácil. Claro. Es una tarea de mucho trabajo, de mucha paciencia, tanto del alumno como del profesor. Así es. Porque el profesor puede decir, bueno, ya te di las herramientas, no, el profesor tiene que estar muy al pendiente Claro. de que cada estructura esté bien cimentada. Por ejemplo, eso es mucho de los errores. Yo lo padecí, yo lo padecí muchísimo en mis primeros años de estudio. Uno de mis primeros profesores, profesoras, no se preocupaban, por ejemplo, que la escala estuviera bien cimentada para poder leer.
Entonces te decían, ahí está la escala, cántala, y llegabas al examen, ¿no? Después ya pasé en otros procesos donde se aseguraban de que cada intervalo estuviera en el oído, estuviera en la oreja, donde no necesitara hacerle para escucharlo, para sentirlo, para imitarlo, ¿no? Claro. Y ya era lo que hablaba de la codificación, ya el código está dentro de ti, ya está en tu oído, ya no necesita ser, como decía una de mis profesoras en paz descanse, piano dependiente. O en el caso de muchos otros, instrumento dependiente. Todavía, por ejemplo, en el caso de un servidor que yo no tengo oído absoluto, tengo oído relativo, pues todavía te puedes equivocar, como todo ser humano. Pero ya no es un garrafal, un error garrafal de que te tocan una tónica y das el séptimo grado, ¿no? El sexto. Furremol. El furremol. El furremol. Que inclusive, fíjate que también todo esto tiene que ver con el ánimo, los nervios. Si estás en un concierto, no sé si a los instrumentistas les pase, creo que en su mayoría es menor, sobre todo a los instrumentos de tecla y a algunos instrumentos como la guitarra, como las mandolinas, que tienen una afinación un poco más precisa, pero los instrumentos de cuerda y los alientos sobre todo, sí podemos cambiar un poquito la afinación. Si estás nervioso, por ejemplo, por ahí hubo un concierto de Andrea Bocelli, donde la cantante hizo, entra la orquesta, entra la cantante y entró allá por su casa, ¿no? Y de repente, perdón, y fue un concierto en vivo. Sí. Fue así de, perdón, disculpen, estaba obnubilada, me transfibulé. Pero ya regresé. Ya regresé, ya entró, y después ya entró a la orquesta otra vez, le dieron la entrada, y ya se pudo pescar maravillosamente bien, ¿no? Pero no suele a todos. Es lo que les decía a los chicos. Eso habrá que aclarar que difícilmente pasa en los cantantes. Difícilmente. Sí pasa. Nos ha tocado ver de todos como en todos lados. Alguna vez recuerdo un concierto de una compañera, estudiante también, y era muy comprensible que le pasara eso, que el pianista le dio la entrada 3 veces y ella no podía entrar. Órale. Le dio la entrada 3 veces hasta que el pianista hizo un acorde maravilloso, pianista, he de aclarar, un pianista acompañante de la facultad, tocó una ska súper dentro del mismo estilo de la introducción, le dio su nota de entrada, y ya. tocó su nota, regresó a tocar la introducción y fue como pudo entrar. Órale. Porque ella no podía pescar su nota de toda la introducción, estaba tan nerviosa que no podía pescar su nota. Entonces, la audición interna nos ayuda a que estos accidentes no sucedan. Claro. O que si suceden, se puedan corregir lo más rápido posible. Porque, por ejemplo, una persona que no desarrolla audición interna, pues aunque se la toques 40 veces, no va a poderla pescar. Exactamente. O esta chica que se equivocó con Bocelli, si no le dan ya el acorde, ya oí que esa, gracias, pum, vamos, tampoco puede entrar. ¿Estás de acuerdo? Se vuelve a equivocar. Claro. Entonces, el oído interno prácticamente nos ayuda como músicos a respirar, existir. Pero como le digo a veces a los chicos, no es mejor músico el que nunca se equivoca, es el mejor músico el que corrige más rápido. Claro, no es idea mía, es idea de un amigo contrabajista, instrumento de cuerdas. Dice que él me explicaba que en la cuerda, pues a veces una distancia de milímetro puede variar la afinación. Claro. Entonces todos se van a equivocar, todos. El error en el músico es normal, pero no es mejor el que nunca se equivoca, sino el que corrige más rápido. Claro. ¿Qué nos ayuda para esto? El oído interno. ¿No? Así es. ¿Para qué otra cosa nos sirve como cantantes? Pues para muchas. A veces llegas, por ejemplo, a un concierto. No sé si a ustedes les ha tocado que lleguen a dar un concierto a determinada sala. No sé, te invitan a la sala del museo en Zacatlán de las Manzanas. Y te encuentras un piano que está medio tono más abajo de lo que tú estudiaste la obra. O hasta un tono.
o claro. me he llegado a encontrar instrumentos con una tercera abajo. Obviamente, estás a minutos del concierto, no le vas a pedir a la pianista o a tu acompañante, súbemelo o transpórtamelo a primera vista. Te adaptas, ¿no? Te adaptas a la tonalidad a la que está afinada el instrumento. Algo que también se hace, es muy común dentro de la música antigua, es la transposición de tonalidades, ¿no? Así es. A veces no se canta en la 440, a veces se canta en la 415, a veces se canta en la 432. 435, 432, ¿no? Entonces depende de, creo que se ha llegado hasta 410, 45, una cosa así. Sobre todo en algunas zonas alemanas, donde la afinación era más baja, este, eh, nos ayuda a ubicarnos, a que siga sonando bello. A fin de cuentas, nosotros somos productores de belleza, ¿no? Así es. Claro. Entonces, estas son partes de las herramientas que nos ayudan como cantantes a desarrollarnos como intérpretes. Supongo que en la composición, ya como productor de un fenómeno sonoro, de un creador, mejor dicho, no productor, de un creador de un fenómeno sonoro, tendrá las mismas eh, o más inclusive implicaciones, ¿no? De Sí, color. de hecho, todo, todo esto que mencionas es muy importante porque para cualquier músico, ¿no? O sea, creo que es muy, o sea, es lo esencial. Y sí, debemos de entender que la audición interna, pues es todo un proceso que como quien dice, de estar macheteando y macheteando y macheteando, ¿no? O sea, que se construye, es como el carbón volviéndose diamante, ¿no? O sea, y se Claro. tiene que Y antes, pulir y antes se de que tiene... continúes, Armando, ¿Sí, dime? quisiera tal vez esclarecer un poquito qué es esa audición interna de la que hablamos, sobre todo para la gente que nos escucha y o que nos está viendo y no precisamente tiene muy claro el concepto. O sea, lo primero que habló el profesor Eduardo de la, ¿cómo dijiste? Recepción Audio auditiva, percepción. Audio percepción. audiopercepción. Obviamente es la capacidad de ser sensible ante un sonido y de ahí, bueno, criticarlo más bien en el sentido del aprendizaje, o encasillarlo, si es agudo, grave, consonante, disonante, etcétera. Pero ya la audición interna es el recurso fundamental con el que vive un músico día a día, en el que desarrolla la capacidad de reproducir un sonido o varios sonidos en su cabeza, como dice el maestro Eduardo, para después llegar afinado a la pieza o estudiar perfectamente bien una obra, o en el caso de un compositor, pues saber bien qué es lo que está escribiendo sin tener que estarlo prueba y prueba en el piano, porque actualmente, dado que muchos de compositores, espero que no te ofendas, Armando, yo sé que no es tu caso, no están tan directamente relacionados con un instrumento, llámese piano o lo que sea, son muy piano dependientes. Si no suenan lo que escribieron en el piano, no saben si suena bien o suena mal, lo cual es un grave error. Exacto. Entonces, ahora, lo que sí quiero aclarar antes de que el maestro Armando siga, es que la audición interna, porque me lo he encontrado muchas veces, no te la da nadie, ya la posees. La audición interna es la capacidad de reproducir este sonido en tu cabeza, como decimos. Y todo el mundo lo hace, o sea, cualquiera de nosotros podemos en este momento recordar el grito de la mamá cuando hicimos algo malo, regañándonos, así de, Andrea, ahorita que llegues, o no sé, ¿no? O Armando, o Ándale. Eduardo, ¿no? O igual el sonido del amado o la amada en nuestra cabeza diciendo cuánto te he extrañado durante este confinamiento y meses sin verte, qué sé yo. Podemos reproducir el sonido aquí, la voz. Ahora, ¿por qué no lo hace toda la gente con los sonidos, obviamente musicales, afinados, convencionales? Pues porque todavía no están metidos en ese lenguaje. Lo que buscamos los músicos o lo que se busca en nuestra educación es justo introducirnos esos sonidos de manera consciente y mentalizarlos al grado de que un músico formado ya tiene que tener la capacidad de formar un acorde aquí en la cabeza de re mayor sin tener que ir al piano para ver si está bien. Y cuando lo suena, ya sea en su instrumento o lo canta,
o lo escribe porque va a ser parte de una obra, sabe perfectamente qué es lo que quiere que suene, ¿no? Entonces, bueno, ya, dado que ya amplié este paréntesis, ya creo que podemos proseguir, sobre todo porque ya superé mi preocupación de explicar un poco a la gente en qué consiste. Sí. Y lo que sí es muy importante es eso, que a veces muchos maestros o escuelas, la verdad es que proyectan la idea de que estudia con nosotros y te vamos a formar audición interna o te la vamos a dar como nuestro gran tesoro y demás. No es cierto, o sea, la audición interna, todo mundo, obviamente que tenga desarrollado el oído, no sé qué pasa con alguien que no percibe sonidos, ahí sí no lo sé, pero todo mundo lo tenemos ya nato. Que no esté direccionado a los sonidos convencionales de la música académica, en este caso, es diferente. Pero se desarrolla, pero no se adquiere, ya lo traes. Se desarrolla en el ámbito en el que tú ejerces, que es pues obviamente música académica en el caso de los músicos, ¿no? Y bueno, pues creo que ya no sé si tengan algo que comentar con respecto a lo que yo dije, pero pues puedes seguir, Armando. Sí, permíteme tantito. Sí es importante, bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Creo que es no puede haber un músico completo sin esta habilidad desarrollada y llevarla hasta las últimas consecuencias, ¿no? Creo que es lo que nos diferencia entre diferencia, creo, entre los músicos o las personas que son autodidactas o que vas a alguna zona, ¿no? En el interior de la República, en algún pueblito o algo, y ves a músicos que no han tenido estudios, pero han tenido esta como tradición de enseñanza oral, ¿no? Esta tradición oral, pero te sacan la música, ¿no? Y la escuchan y la reproducen y demás, pero justamente creo que todo esto tiene que ver con, pues sí, esa habilidad nata que tenemos de poder reproducir estos sonidos mentalmente, pero se quedan solo en eso y no alcanzan a decodificarlo, justo como decía el maestro Eduardo, no completamente porque carecen de las demás herramientas, ¿no? Y eso es algo que justamente, a pesar de que es importante para todos los músicos, creo que para un compositor, y lo voy a hablar desde el área de composición, no puede haber un bache en esto, ¿no? Porque justamente es como dices, te haces piano dependiente, ¿no? O te haces dependiente, ahora ya con las nuevas tecnologías te haces dependiente. Finale dependiente, ¿no? Ajá, exacto. Sibelius dependiente, MIDI dependiente, ¿no? Claro. Entonces no es bueno, ¿no? Siempre se aconseja o algo que se dice siempre al principio, pues compón cosas que puedas tocar. ¿Por qué? Porque justamente estás al principio dentro de todo este desarrollo de esta habilidad que es la audición interna. Llega en algún momento, por ejemplo, el momento de estudiar orquestación, ¿no? Te tienes que imaginar o tienes que aprender a reproducir en tu mente la amalgama que se forma entre distintos instrumentos, ¿no? El color, el timbre. Afortunadamente, ya hasta ahorita, hablando desde mi propia experiencia, ya he tenido un poco desarrollado eso, ¿no? Cuesta trabajo, o sea, pero que ya pienso en una textura y digo, sí, son violines con fagot, tuba y timbales, ¿no? Y sí resulta ser, pero para llegar a ese punto sí es un proceso bastante, pues no tedioso, pero sí es arduo el trabajo que se debe de hacer, ¿no? Se deben de desarrollar muchas habilidades, se deben de desarrollar muchos aspectos como músico para que puedas lograr eso, porque creo que en nuestro caso no solamente se queda en, reconozco un sonido o reconozco si es agudo o grave, no. Tengo que reconocer texturas, timbres, efectos sonoros hasta cierto punto, dependiendo de la música que quieras escuchar, que quieras componer, ¿no? Como mencionaba, cómo va a sonar esa amalgama, cómo va a sonar tal registro, dependiendo de la calidad o la cualidad de cada uno de los instrumentos. ¿Por qué? Porque no se escucha igual un oboe en el registro grave que una flauta, ¿no? Ni viceversa, ¿no? Una flauta en el registro agudo que un oboe. Entonces, aprender todos esos aspectos o reconocerlos
para hacerlo se necesita bastante este recurso de la audición interna, ¿no? Y que en efecto, o sea, si te imaginas o quieres desarrollar alguna melodía, dices, o sea, y no cantas nada, no entonas, ni siquiera, o sea, te dan la nota y ni siquiera das, ni siquiera furremol, ¿no? O sea, pues estamos perdidos, ¿no? Estamos perdidos. Pero esos casos donde la gente de verdad no puede imitar ni por asomo, son muy raros. Sí, exacto. Afortunadamente. Exacto, afortunadamente son muy raros. Me ha pasado ya, ¿no? De enfrentarme a personas que les ha costado mucho trabajo poder imitar un sonido, reconocerlo, pero siempre con esa constancia, con esa dedicación y con esa conciencia de lo que están haciendo se logra, ¿no? Ahora, volviendo al caso de los compositores, eso es algo que también conociendo, o sea, es un poco como adictivo, porque puedes, o el hecho de estar escuchando y de tener referencias musicales, de dónde vas a tomar tu ejemplo de cómo suenan tales cosas, a veces ya hasta las sueñas, ¿no? O sea, hay veces que ya es como de, sí, así quiero que suene y aquí sí quiero que suene y no, es de veras a veces medio frustrante, pero es pero es muy padre que tengas todas estas herramientas bastante desarrolladas, ¿no? O sea, sobre todo la audición interna, porque no puedes llegar alto, no puedes volar alto si no te construyes bien esas alas que te da precisamente la audición interna, ¿no? O sea, y que creo que muchos dicen, ay, es que la música se siente y no se estudia, y no hay mucho de estas clases. Y realmente siento o pienso que sí hay parte de eso, ¿no? O sea, ¿cómo quieres llegar a demostrar lo subjetivo con lo objetivo? Pues claro, debes de tener ciertas sensaciones o ciertas imágenes mentales y demás, pero nunca perder de vista la audición interna, porque si nada más llegamos y, sí, quiero que suene como un perrito ladrando, no creo que en alguna de las estaciones de Vivaldi así mencionan, ¿no? El perro ladrando, o la ventisca, ¿no? En algunas otras obras, y no tienes realmente esta capacidad de audición. ¿Mandé? Las hojas que caen. Ajá, exacto, o sea, hay muchas referencias, ¿no? Entonces, si solamente te quedas en esa imagen o en esa imaginación muy padre y bonita, inspiracional, pero no tienes correctamente cimentado la habilidad de la audición interna, realmente no va a fluir esa idea, ¿no? No vas a llegar a la esencia correcta y a las últimas consecuencias de esa idea que quieres demostrar. Por eso creo que la audición interna sí es súper esencial y súper importante para todos, pero dentro de la composición es así como de no te puede faltar, ¿no? O sea, porque no nada más vas a aprender a cantar o a detectar sonidos, sino timbres, ¿no? Amalgamas, ahora ya técnicas extendidas, ¿no? O incluso igual una anécdota, ¿no? Con uno de mis compañeros, amigos, compositor, que sin querer estuvo metiendo técnicas de la flauta que pues no son tan, ¿cómo se dice?, habituales, ¿no? No se enseñan incluso algunas de ellas, o no son acostumbradas a enseñarse, al menos dentro de esta comunidad, ¿no? ¿Y cómo es que logró o cómo llegó hasta ese punto de, bueno, no sé cómo se hace en la flauta, pero sí sé qué es lo que quiero? Pues por la audición interna, ¿no? O sea, es esta imaginación y de llegar objetivamente y precisamente o de manera concreta a ese punto, ¿no? Como de, quiero que suenen las llaves de tal forma, pero ¿cómo lo hago? Así creo que van naciendo poco a poco también o extendiéndose la técnica de ciertos instrumentos, ¿no? No es como que alguien, bueno, no sé a ciencia cierta si es realmente así, pero dentro de lo que he visto no es como que lleguen y digan, sí, voy a agarrar el piano y le voy a pegar a ver cómo suena. No, creo que más bien primero nace desde un pensamiento, desde una percepción mental del sonido y después ya te vas a tratar de reproducir lo que ya tienes en la mente, ¿no? Y que, insisto, no se puede vivir sin eso, ¿no? Sin la audición interna, dentro del área de composición y, claro, dentro del área de todos los músicos, ¿no? Siempre les digo a los alumnos, si quieren ser un músico completo, pues deben de tener estas herramientas súper bien hechas, ¿no? O sea, les ponía un ejemplo, ¿no? De nada me sirve, como bien dicen, ¿no? Ahorita,
de tocar excelentemente el piano, pero pues que me digan, bueno, de menos canta la melodía que estás tocando y que pues me salgan puros gallos por ahí, ¿no? Entonces, pues sí, es importante, no sé, dentro, por ejemplo, del mundo de los instrumentistas, ¿qué se podría decir de la audición interna? Yo quería agregar algo con respecto a los compositores, Uh-huh. que siempre que hablamos de la genialidad de los grandes, de Mozart, Beethoven y todos los que ya conocemos, Bach, Chopin, Tchaikovsky, todo, realmente no concibieron sus obras, independientemente de si Mozart escribía perfectamente y nunca plasmó un error en la partitura, o si Chopin se la vivía corrigiendo sus cadencias porque no le quedaban, o el nocturno, hasta que ya decía hasta aquí, porque si no, nunca lo voy a sacar adelante y nunca voy a agregar el otro y demás. La concepción viene de ahí, o sea, es una preconcepción interna dentro de tu cabeza, bueno, dentro de la cabeza de estos grandes, sumamente pues compleja, un trabajo sumamente complejo que después llega al papel, ¿no? Y no viceversa, no es del papel a la comprobación al piano o a lo que sea y pasa o no pasa, no son ejercicios. Cuando un compositor crea desde su cabeza, es como un escultor, no empieza como a martillar el mármol a ver qué sale y si no, agranda la curva y no, porque si no, igual y en lugar de haber salido el David, sale un perrito ahí el Firulais. buscado en una esquina, ¿no? O sea, no puede ser así. Claro. Entonces, eso es muy importante, o sea, desde la parte melómana de la apreciación musical, digamos, hasta la parte ya fundamental de un músico activo, de un músico profesional, pues la audición interna está concebida todo el tiempo como la herramienta fundamental del músico, ¿no? O sea, en ese sentido. Y muchas veces, sobre todo, pues no sé, yo lo veo actualmente con la educación musical y demás, a veces si se concibe como algo que si no se logra no importa, ¿no? Yo soy pianista y finalmente las notas están ahí, si el piano no está afinado, esa no es mi bronca y ya, sí, pero cuando vas a trabajar con un cantante o cuando vas a trabajar con música de cámara, no te rías, pues ya, le tienes que dar observaciones y entonces ahí lo importante es tu oído, no el piano, ¿no? Claro. Entonces, bueno, quería como profundizar un poquito esto de que este recurso es elemental. No sé si quien nos estaba viendo, que espero que sí, pues haya quedado claro un poquito este concepto, ¿no? Fuera de la gente que ya ejerce la música y que pues seguramente pues, sabe perfectamente de qué estamos hablando, pues no quisiéramos excluir a los demás. Claro, y justo ahí, si acaso podría agregar que sí es cierto, ¿no? O sea, no vas a primero o escribir y a ver qué tal suena y ya, ¿no? Se acabó. Pero creo que en cierto momento sí es un ejercicio dentro de la formación, ya no como músico profesional, creo que eso ya debe de quedar en plastilinita uno, ¿no? Claro. Pero sí debes de, creo que una forma en que un compositor debe de ir desarrollando todas estas herramientas o esta herramienta de la audición interna, aparte de escuchar música y tener referencias tangibles, ¿no? De música que ya funciona, también debe de aventurarse a decir, bueno, creo que se me está ocurriendo tal, lo escribo y lo compruebo. Claro. Porque es un proceso, ¿no? A mí me pasó al principio, o sea, a veces pues aprovechaba el viaje que iba en la micro, a veces me hacía hasta 1 hora, 40 minutos en el transporte público, y decía, bueno, me voy a aventurar a escribir esto y voy a comprobar si realmente es lo que estaba haciendo. Eso como un punto inicial de la formación, creo que es padre que se acerquen, ¿no? O sea, también como del otro lado, pero claro, lo ideal es, y como bien dices, la concepción es interna, ¿no? Claro. O sea, ahí, incluso ahí en ese ejercicio no es al revés, ¿no? O sea, no es como de pam, 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 y ya me lo imagino, no, primero me lo imagino y trato de escribirlo, lo que estoy haciendo, ya después, posteriormente, pues ya con poca experiencia voy y compruebo que realmente sea lo que estoy realizando.
o lo que estoy imaginando, pero sí, sí es otro punto, ¿no? Que un compositor puede ocupar al momento de su desarrollo musical o de su formación para que realmente vaya cimentando esta habilidad de la audición interna, ¿no? Claro. Y no sé, a mí me gustaría conocer la perspectiva del maestro Eduardo aquí que está con nosotros, de cómo es la audición interna de un cantante, porque en este sentido, cuando yo toco o estoy estudiando una pieza, pues sé cómo quiero dar tal acorde o cómo quiero terminar X cadencia o cómo quiero empezar un nocturno o una sonata, lo que sea. Pero cómo, y obviamente si no lo logro con el piano por el timbre que tenga, pues quizás el trabajo obviamente es mío, pero a veces también depende mucho del instrumento. Y los cantantes, yo sé que se escuchan muy diferente internamente que cómo se escuchan en grabación. Entonces, ¿cómo tú logras, por ejemplo, con tu propia audición interna, concebir un sonido, no sé, digamos que quieres un sonido noble y delgado para un lead? Y cuando lo escuchas en la emisión, ¿cómo controlas eso si no todo el tiempo estás comprobando con grabación? Porque es Es, obvio, ¿no? es, Inclusive es muy nosotros lo complejo. vivimos con nuestra voz. Cuando yo hablo y después escucho un audio que le mandé a alguien, pues sí reconozco mi voz, pero sé que no es la voz que yo escucho todos los días, ¿no? No, Porque, la percepción que tú tienes de ti mismo, de lo que tú escuchas de ti mismo es muy diferente a como te oye la gente. A mí me ha pasado. Yo escucho mi voz hablada y digo, miau, no me gusta. A todos no nos gusta o nos parece extraño porque es algo ajeno a nosotros. claro, Nosotros tenemos un conducto que va de la oreja a la faringe. Este conducto se llama trompa de Eustaquio. ok, La trompa de Eustaquio nos ayuda a que de la faringe suba al oído interno. Pero como bien dices, es una cuestión de práctica, una cuestión de práctica obviamente de tu docente. Tu docente te va a decir, haz esto para que suene así, haz esto para que suene así. claro. Esta frase necesita de más fuerza, esta frase necesita menos fuerza, esta frase necesita esto, este tipo de música necesita esto. Es una cuestión de práctica, de muchísima práctica. Hay gente que nunca lo domina, por ejemplo, hubo un caso muy famoso de ahí de una cantante que no tenía en ningún momento oído interno, ni percepción, ni concepción de la audiopercepción, que se llamaba Foster Jenkins. Ok, La señora Jenkins era una cantante americana, perdón, que no tenía el más remoto sentido del oído. Es uno de esos casos extraños donde de verdad no podían tocar nada. Y hay grabaciones de ella, la pueden buscar. Se llama Foster Jenkins y sus discos grabó dos. ¿y cómo cantó? Eh, no, olvídalo. O sea, era un desastre. La señora daba un concierto al año en el Metropolitan Opera House Órale. y lo llenaba. O sea, Porque era un el teatro fenómeno, ok. se llenaba. No, porque la gente se iba a reír. Qué horror. Entonces, eh, es un constante espejo de lo que pasa de lo que te dice tu maestro, de la retroalimentación de tu maestro, de lo que escuchas en las grabaciones, y es un proceso de tiempo, porque inclusive eh, mucha gente considera que la voz es algo bien fácil, y no. La verdad es que nosotros, los cantantes, tenemos que generar el instrumento toda tu vida. Y entonces el trabajo de autopercepción es toda tu vida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un cantante joven de 17, 18 años que tiene toda la energía, que tiene el músculo fresco, sin fuerza, sin entrenar, a un adulto de 50, 60 años o inclusive 90, como algunos cantantes muy grandes han llegado a conciertos, que la voz es más grande, que requiere mucho más esfuerzo para que suene maravilloso. Entonces, es la continua, la continua creación del instrumento.
fabricación de tu propio instrumento. Los cantantes fabricamos nuestro instrumento. Y de igual, la percepción es una retroalimentación constante. Obvio, después de un tiempo ya sabes, ya conoces tu instrumento, ya sabes que con determinada cantidad de aire puedes dar una frase muy fuerte, con mucha potencia, y con una frase con menos aire puedes quitarle peso a la frase, puedes hacer una frase mucho más suave, mucho más dulce. Si trabajas en cierta zona de tu paladar, si trabajas en cierta zona de tu mandíbula, puedes dar frases muy amplias, muy gordas, muy delgadas. Inclusive hay algunos profesores que hablan de la columna, que si mandamos el aire a ciertas zonas de la columna, se puede hacer una frase mucho más dúctil, el timbre puede variar, es muy, muy, muy complejo. Realmente el ser cantante, el instrumento lo traes fabricado, pero lo tienes que crecer y generar todo el tiempo. No, me llamó la atención esto que dijiste de una constante renovación, porque retroalimentación. Retroalimentación. Pero lo que dijiste sí, bueno, para mí se me hace muy curioso y muy importante, porque creo que es el único instrumento en el que el instrumentista lo va a percibir diferente. Porque aún cuando toques una flauta, ya el sonido es externo, un clarinete, llámese cualquier instrumento de cuerda, arpa, el piano mismo. Pero aquí en la cuestión de la voz, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, el sonido de tu interior no va a ser el sonido que queda grabado hacia nosotros. Y el reconocimiento del que hablábamos, pues creo que sí. Y encima de todo agregar la edad o el deterioro del cuerpo, que es evidente y pues normal, pues también creo que pues sí, es un luchar constante, ¿no? De los cantantes. Es un trabajo diario, es un trabajo constante. Por ejemplo, y no nada más es una lucha contra la edad. Si el día está soleado y hay nubes, la voz sale muy bien. Pero si el día está nuboso, hay mucha presión atmosférica, la voz cambia. Si cambiaste de peso, tu voz puede cambiar, tu timbre. No quiere decir que mañana vas a cantar como soprano coloratura y ya después vas a cantar como bajo profundo, para nada. Pero sí ciertas cositas de tu timbre, hay ciertas frases que te van a costar más trabajo. Me hablaba alguna vez un profesor de tener frases de respiración preventivas, porque hay días en que vas a llegar con un aire brutal, ¿no? Con unas frases enormes y vas a aguantar toda tu frase monstruosa. Hay días en que vas a llegar con el aire así de... Entonces ahora tengo que cortar, tengo que pensar de antemano dónde voy a respirar si el aire no me alcanza. Lo mismo pasa con el oído, ¿no? La presión atmosférica nos lo cambia. Entonces es un trabajo constante para el cantante. Constante. Pero como es algo que se transforma en algo cotidiano, no se vuelve pesado. Podría parecer amenazante y aburrido estar luchando contra tu instrumento diario, pero es bastante interesante pensar y bastante interesante percibir cómo todos estos cambios te afectan, ¿no? A los cantantes, sí es cierto, somos muy emocionales y nos afectan mucho las emociones en la voz. Si hubo un día en que el amor de nuestra vida nos dijo, sí, me caso contigo, llegamos felices al concierto. Pero si ese día te peleaste con tu jefa, pues ¿cómo te cuento que no vas a dar bien las notas, ¿no? Entonces, es donde viene la técnica. La técnica nos ayuda a solventar todas estas cosas. La técnica nos ayuda a que si un día fue malo, puedas cantar muy bien. Pero si el día fue excelente, cantes como Dios. Y el oído nos ayuda a solventar todas estas cosas. Detectas, obviamente llega un punto en que detectas, ya estoy bajito, ya esta frase me está costando, y tengo que hacer algo para arreglarlo. Y muchas veces estas correcciones son mientras estamos ejecutando. Claro. Por eso la enseñanza del canto es muy complicada y muy, muy difícil, porque yo no puedo abrirme la garganta ni el oído y decirle al chico,
así suena do, así suena re, así suena mi. Eso lo tienes que poner la garganta 4 centímetros abajo de la úvula o del epiglotis y decir, el aire lo vas a apuntar a la úvula, perdón, vas a ponerlo 4 centímetros abajo del epiglotis y ¡pum! Va a sonar. Eso es irreal, completamente irreal. Por eso el canto es tan complejo, porque además, como tú dices, lo que yo sueno afuera no es lo mismo a lo que yo sueno adentro. Adentro puedo creer que sueno maravilloso, pero cuando me enfrento a la realidad de la afuera, viene lo complicado. Aquí es donde mucha gente ama o odia su voz, por ejemplo. Sí. Y también por eso es muy complejo, a la gente le cuesta mucho trabajo cantar en público. Si tú vas a una fiesta, por ejemplo, un karaoke, y cántale, tú éntrale, ¿no? Yo no. Vamos, ándale. Eso se resuelve muy fácil. ¿Cómo? En un karaoke, o sea, la gente no canta, dices que por esta cuestión de la pena y demás. Pero por eso en un karaoke, por lo general, siempre hay alcohol, cerveza. Después tampoco se acuerdan ni cómo lo hicieron. Y es una experiencia fortuita, aunque haya sido la peor. Sí, pero ya estamos hablando de otro nivel. Pero si te vas a presentar, por ejemplo, un examen, claro, no te cuento lo que los nervios le hacen el examen. Si a los instrumentistas los traicionan. Sí. Imagínate un cantante. Todas las emociones, si tú estás enojado, triste, furioso, lo que va a pasar con la faringe es que se cierra. Lo primerito que te va a pasar es que la garganta se cierra. ¿No han visto estas señoras que ven las novelas y empiezan a hacer esto? ¿No? ¿Qué pasa? La laringe se está cerrando por la emoción. Toda la emoción se concentra en la garganta. Okay. Entonces, al cerrarse la laringe, se cierra la trompa de Eustaquio, que es lo que nos ayuda a percibir. La trompa de Eustaquio nos ayuda a que tu voz llegue mucho más rápido al oído. Pero como dices, como está pasando a través de un tubo interno, llega de una manera diferente. Okay. A lo mejor yo sueno un gran barítono dentro de mí, pero realmente soy un tenor ligero. ¿No? Yo quisiera ser barítono. Hay algo que dijiste que ahorita me puse a pensar y yo creo que le ocurre a todos de cierta forma, por ejemplo, que aparte de los factores externos que pueden influir en tu instrumento, también creo que hablando sobre la audición interna, conforme más vas experimentando, más vas conociendo, más vas ampliando tus horizontes, va mutando y va evolucionando precisamente esa audición interna, ¿no? Puedo decirlo, por ejemplo, en un inicio, a mí me costaba, por ejemplo, escuchar Stravinsky, ¿no? La consagración, decía, ay, es puro ruido, quítenlo. Yo puro Beethovencito, ¿no? O sea, o puro Mozart, o puro Haydn, o Händel, y Vivaldi, ¿no? Y decía, ay, sí, qué bonito, tin, 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 qué bonito. Pero conforme vas avanzando, creo que así como la voz, ¿no? Ahorita que mencionas que evoluciona, que si, a cierta edad es distinta, que con ciertos factores, creo que también la audición interna, ¿no? O sea, de la que todos, sí. O sea, definitivamente yo no me escucho a mí mismo y siempre he considerado que ser compositor, bueno, no siempre, pero ya de hace unos años para acá, he considerado que un compositor es mucho de hablar consigo mismo, ¿no? Pero al pasar de todos estos años, como que no hablo con la misma persona, ¿no? O sea, va cambiando y siento que es mi audición interna, ¿no? Como que maduras, ¿no? De cierta forma, tienes mayores conocimientos o herramientas musicales que te hacen percibir o apreciar las cosas de distinta forma, ¿no? O sea, ¿mandé? ¿Cómo? Decía un profesor que eso se llamaba educar tu paladar. Vas educando tu paladar para percibir sabores nuevos. De la misma manera, tú estás educando tu oído para percibir combinaciones nuevas, combinaciones que antes te parecían atroces, ahora son maravillosas, descubres un mundo diferente con este descubrir de oído. Por ejemplo, hay mucha gente que Messiaen no le gusta.
Yo me recuerdo al principio cuando estaba estudiando canto, como tú que dices que Beethovencito, yo me quedaba con Händel. Yo era fan de Händel y Vivaldi. Entonces un día me pusieron unas canciones de Messiaen, una de ellas se llamaba Pourquoi, pero ya era yo más grande, casi mis 200 años que ya tengo. Entonces, y me maravillé, dije, es la neta del planeta. Entonces regresé, busqué algunos de los oratorios, hay por ahí un oratorio de Messiaen, y es muy bonito. Digo, no lo tendría en mi iPad todo el tiempo, ¿verdad? Pero Sigue teniendo a Händel. no, fíjate que no, ya cambié. A Haydn. No, sí, y eso es un proceso bastante, pues, de mucha paciencia y tedioso. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar solfeo y que viene, aterriza en los primeros cimientos de las asignaturas que estábamos hablando la otra vez, de la charla pasada, y bueno, hablando del solfeo, que cuando yo empecé a estudiar música, ya solfeo en sí, yo entré a un grupo avanzadísimo, pero bueno, yo estaba ahí, ¿no? Y todo lo escuchaba igual, porque mi oído obviamente no estaba educado y estaba percibiendo que intervalos, escalas, grados de la escala, ritmos, porque no hemos hablado de algo importante que también es, el oído interno no solamente se refiere a los sonidos y melodías, armonías, etcétera. También, pues, aparte del ritmo, a la capacidad igual de reproducir un ritmo estricto, que tú veas una partitura y puedas determinar cómo se escucha en tu cabeza la primera frase de la sonata o la primera frase de una canción, la que sea un coral o una canción de Navidad si quieres, y eso implica también pues meterle el ritmo. Y me acuerdo que yo escuchaba y estaba ahí así, presente, pero todo lo escuchaba igual, o todo me sonaba igual, y estudiaba y me sonaba igual, y estudiaba y me sonaba igual, hasta que ya de repente, como si naciera, no sé, como si una semilla empezara a dar sus frutos, ya escuchaba las segundas, y ya escuchaba los grados de la escala, y ya entendía cómo era la división del ritmo en dos, cuatro, o cómo se escuchaba el primer compás de algo que el maestro había dictado, etcétera, etcétera, y así empiezas a descubrir auditivamente el mundo sonoro de la música, pues obviamente con ese trabajo, que a veces, y eso lo menciono porque muchos alumnos, a veces esa perseverancia no llega, o sea, o esa paciencia no está, y era parte de lo que nuestro maestro nos decía siempre, paciencia, 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 paciencia. Y paciencia hasta en esa espera, ¿no? Porque muchas veces estás estudiando y de todos modos no ves resultados, pero un día volteas atrás y resulta que ya hay grandes cambios de los que no te diste cuenta, y así, de esa manera mágica, se abre el mundo de la música para nosotros los músicos, ¿no? Sí, justo eso que dices del ritmo, híjole, a veces a uno se le ocurren cada locura. O sea que no me acuerdo cuando hice una obra, ¿no? Que tuvo la oportunidad de presentarse en Casa del Lago, un trío. Y se me ocurrió, lo primero que se me ocurrió fue el ritmo, ¿no? O sea, y era como tan, taran, 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 tan, 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 pim, param, 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 pam, 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 pam. Y dije, ¿cómo se...? Esto está buenísimo. Sí, no, y dije, ¿cómo se escribe? O sea, y probé que en 3/4, que en 2/4, y no, o sea, bueno, en distintas formas de escribirlo musicalmente. No, pues no quedaba, ¿no? O sea, y que todo esto, pues digo, la audición interna, claro, es una gran parte, pero no es todo, ¿no? O sea, tienes que influirte, pues también de los aspectos teórico-prácticos, ¿no? Que es lo que hablábamos de la semana pasada. Y no, hasta que por fin di, ¿no? Ojalá algunos músicos que nos estén escuchando y ustedes me entiendan, pero eran un compás de 6 octavos con cuatrillos y un compás de 4 octavos. Así, y dije, o sea, es que realmente ese era el ritmo específico que quería, ¿no? Pero me tardé como 3 meses. Te lo juro, o sea, era como que iba con amigos y con maestros y que no, o sea, pues a ver cómo te las arreglas, ¿no? Porque se te queda, ¿no? O sea, y como les decía, a veces hasta sueñas eso de tanto que lo tienes dentro, que realmente se va desarrollando esa percepción rítmica y sonora, ¿no? En general. Y digo, ya como decía al principio, ¿no? O sea, creo que
a lo largo de esto fue hace como 4 años, 3 años, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 3 años, esa audición se ha agudizado, ¿no? O sea, como que ya ha avanzado a cierto nivel gracias a ciertos elementos o a ciertas experiencias o a ciertos estudios, ¿no? No sé, a mí me entra la duda a veces como de, bueno, ¿y cómo llegaré a escuchar dentro de unos 5 años, dentro de unos 10 años, ¿no? O sea, podemos ver, por ejemplo, Beethoven, ¿no? El caso de su sordera. O sea, que realmente no es que tú escuches lo externo, o sea, realmente es algo que se percibe internamente, ¿no? Pero, digo, ojalá nunca nos pase eso, pero, pero se me hace muy interesante, ¿no? Cómo puede ir evolucionando algo que es de un carácter incluso hasta mental, ¿no? O sea, cómo se Claro, va percibiendo, eso es padre, ¿no? Y siempre es bueno también desarrollarlo de la mejor forma. claro. No, y Beethoven es el claro ejemplo del oído interno y la concepción interna, mental, a lo que referimos, ¿no? El tema de hoy. Porque eso fue lo que hizo hacer las mejores obras de su vida en el periodo en el que ya se encontraba sordo. Digo, lamentablemente, lo que sí nunca pudo percibir fue pues cómo se reprodujo esa música a través de los intérpretes, pero eso sí, la concepción de cada una de sus obras, hasta la última, fue con esta mecánica, ¿no? Y totalmente interna. Recuerdo Claro. que una maestra ahí de la facultad nos comentaba que tenía bueno, en Hungría, que había un maestro, no sé muy bien, no recuerdo el nombre, pero pues famosísimo en uno de los conservatorios, que les decía, no, yo no compro discos, si yo quiero escuchar un cuarteto de Haydn o una sinfonía de Mahler o de Beethoven, yo voy y abro la partitura, y el señor tenía la capacidad, un musicazo seguramente, tenía la capacidad de, en el momento de abrir la partitura, ya si fuera de una sinfonía, reproducir todo eso en su cabeza. Y para él las mejores versiones eran esas, no la filarmónica de X o Y país, ¿no? Claro, también es una capacidad pues que tampoco se puede comprobar, ¿no? Claro, es discutible, Pero ¿no? sí, claro, pero nos lo mencionaba en el sentido pues, que podía llegar a pasar lo siguiente. Es lo que finalmente también pasa con un director de orquesta. Un director de orquesta trabaja de esa manera, ¿no? Concibe la música a partir de la obra y ya sabe lo que espera de la orquesta, y de esa manera pues encuentra texturas, sonidos, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, una concepción o una interpretación, pues, a su manera. Entonces, yo creo que sí es bastante posible esto que hacía. Se me hace un poco arrogante, pero yo creo que sí es bastante posible, en el sentido de que el director de orquesta ya lo hace, el compositor ya lo hace, y por qué un músico intérprete no, claro que sí. Claro, claro. Pero yo tengo aún mis reservas. Yo creo que por muy Pro. pro que seas, nada va a suplir a la experiencia sonora. Ah, Claro, claro. claro. El tener a los músicos frente a ti, no sé, hace poquito no, ya, hace creo que un año o más, por las situaciones en las que vivimos, fui a escuchar una ópera concierto a la sala de Zahualcoyot, eh, donde la introducción fue hecha con unas cornetas de estas ¿cómo se llaman? Ay, No sé, cornetas. Esas que le apachurras atrás, como las de las bicicletas. como los de las bicicletas. Ok. Puedo decirte que fue increíble. Increíble. Fue una sensación sonora. La música era, como bien dice Armando, tu paladar se va mejorando, tu gusto va mejorando. Tal vez en mis 15 yo hubiera ido y si hubiera quedado así como de... O dormido, ¿no? Pero ahora fui y me maravilló, y la experiencia de tener a toda esa orquesta en vivo, a este grupo de cornetas, a todos los cantantes que lo hicieron maravilloso, en su gran mayoría, fue inigualable, ¿no? No, la idea mera abstracta es maravillosa, pero yo todavía tengo mi reservita de que me gusta el fenómeno sonoro en vivo.
el fenómeno ¿Tu sonoro, reservita de qué? No, no te escuché. de tener el fenómeno sonoro presente. Ah, claro, sí. Es algo que, No, por por ejemplo, supuesto, ni los, obviamente, ni porque, este- porque ahí ataña más sentidos, no solamente cuando tú, y eso ya involucra otros aspectos, como en el que cuando estás en vivo en una presentación, llámese de una concertista o de cantantes o de una orquesta o lo que sea, inclusive una obra de teatro, ya el entorno se percibe por diferentes sentidos, ya no solamente es la cuestión auditiva, es el espacio, es el recinto, es la convivencia con los demás, es la afectividad que tienes o no por el momento y involucra muchas más cosas, ¿no? Incluso Por las eso es que es tan vibraciones, ¿no? importante que hacer notar que, por ejemplo, ahorita los conciertos que se están dando a la distancia, hasta una charla no tiene la misma calidad que cuando puedes estar conviviendo directamente con tus familiares, con tus colegas, con quien sea. Entonces, Claro. la gente a veces no percibe esto, pero psicológicamente es es diferente. muy diferente ver al músico a través de una pantallita en donde la relación no es directa, por mucho que se quiera pensar así, por supuesto que no ocurre. Y la experiencia es muy diferente también, no es única, porque en el momento en el que estás en un recinto junto con otras personas, con músicos, demás, es el ahora, el presente de ese momento que se termina y ya, no hay más. No lo vuelves a percibir de otra manera después. Con una retransmisión y demás, pues obviamente tú quizás no estuviste, quizás el concierto fue hace 2 días o fue hace una hora. Obviamente, psicológicamente no es lo mismo. No, no, no. A mí me hace falta el irte a sentar en la sala, el olor de la sala, Claro, exacto, es a lo que estar voy con ahí. los sentidos. No solo es el Sí, sí, oído, sí, es el sí. tacto, el olfato, es muchos más sentidos, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, con el Carmen Aburana, ¿no? Tuve la oportunidad de escucharlo y, o sea, el inicio es así como, Mm, lo escuchas por más que tengas unas bocinas bien padres y lo que quieras, no es lo mismo que sientas que se simbra todo el espacio, ¿no? Con unos tambor, paz, así el bombo, ¿no? El Y, o bombo. sea, es cañón, ¿no? O sea, la experiencia es como de, no, o sea, ¡Se va a abrir el infierno! sí, claro. Sí, o sea, es padrísimo, ¿no? Y sí, sí, tal vez hay esa reserva, ¿no? Como de, bueno, quién sabe si sí sean las mejores versiones, aunque si es que sí haya podido escucharlo realmente de un nivel interno, todas esas sinfonías o así, pero pues claro, ¿no? O sea, el efecto sonoro siempre, a mí me gusta mucho pensar en esta teoría o en esta relación como de las vibraciones, ¿no? O sea, que somos seres vibrantes, ¿no? O sea, molecularmente Claro, somos vibrantes y demás, y el sonido es vibración también, entonces hay cierta empatía con eso, ¿no? O sea, por ahí he leído como esto de las teorías de cuerdas y demás, es muy interesante, pero creo que realmente de ahí viene todo este proceso, ¿no? Incluso de la audición interna, o sea, cómo aprendes a relacionar y como decía al principio Eduardo, ¿no? A codificar toda esta información en algo que ya conoces, ¿no? De alguna forma objetiva, ¿no? así es. Así es, pues esperamos que este tema y este factor muy importante en la vida de los músicos les haya gustado, hayamos hecho un acercamiento desde diferentes perspectivas. No sé si quieran agregar algo más, maestros, desde su experiencia o Pues no no. sé, Eduardo. Pues podríamos agregar mucho, pero creo que por el momento es todo. Ok. A mí me gustaría Pues decir que Ay, perdón, a mí me gustaría sí, decir que no se queden, porque me llegó a pasar, no se frustren al principio por no desarrollarlo ni de la noche a la mañana, ni siquiera en un año, porque seguramente va a ser una habilidad que va a estar evolucionando, ¿no? Y siempre en una evolución para bien y para crecimiento. Entonces, yo creo que con la reflexión que me gustaría que se queden es como de esforzarse por desarrollar la audición interna, por muy trabajoso que sea, siempre vale la pena. Y aparte de lo necesario que es, creo que aparte de todo eso, vale mucho la pena que se llegue a explotar así a grandes niveles, ¿no? claro. No, y de hecho lo que tú dices es muy importante, nunca termina, o sea, si te fijas año con año y checas tu oído como músico ya formado, si lo quieres ver así,
te das cuenta que empiezas claro, con la práctica musical, empiezas a hacer cosas y cosas y cosas que no lograbas antes o que no hacías antes, o que inclusive no te habías percatado que percibías o no percibías, y ya las percibes, ¿no? Lo que dice Eduardo de que el oído evoluciona, se enriquece, acepta nuevos timbres, nuevas sensaciones sonoras y cosas nuevas, ¿no? En general. Claro. Pues nada más yo voy a agregar los saludos que nos enviaron. Tati RSA, que siempre está con nosotros. Martín González, muchas gracias por acompañarnos. Luna Lluvia, Leonardo Pradel, Jesús Padilla, gracias. Paula Mayagoitia, Juan Alberto Morales, Gonzalo Crisóstomo. Pues un placer por estar aquí con ustedes, para ustedes, y pues compartiendo temas musicales. Les invitamos a las siguientes charlas, en donde el próximo viernes estará invitados especiales los próximos 2 viernes. El maestro Luis Iván Jiménez Olivera, que es un gran pianista y un gran docente, muy, muy involucrado con la formación musical en el país, de pianistas sobre todo, pero en sí de general de músicos. Y Jesús Mayagoitia es uno de los grandes escultores que tiene México, y pues vamos a tener el placer y el honor de tenerlos aquí ambos, platicando desde diferentes perspectivas. Jesús Mayagoitia en sí no nos va a hablar de la creatividad en las artes, sino del espacio, creo, en la arquitectura y la escultura, y es un tema que quizás crean que no atañe a los músicos, pero sí, desde la perspectiva que un artista debe estar interrelacionado con todos los tipos de arte, todos los tipos de expresión, y repercuten hacia toda la humanidad y sobre todo en el mundo del arte. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de en dónde estamos o qué nos envuelve, y en esto completa la arquitectura, el espacio, y también qué envuelve la música. Entonces, va a ser un tema también muy interesante con él, que seguro les va a gustar a todos, y en el que vamos a aprender muchos de ambos grandes maestros. Perfecto. Y Rebeca Rubio nos dice, ya por último, muchas gracias, maestros, por compartir sus valiosas experiencias. Ha sido para mí un gran aprendizaje. Al contrario, Rebeca, muchas gracias por haber asistido, y pues también para nosotros siempre son cosas nuevas que mostrarles, y de las cuales también nosotros aprendemos día a día. Claro. Entonces, no, bueno, ahora sí, yo creo que nos despedimos, maestros. Yo me despido, los dejo a ustedes para que digan sus últimas palabras de bueno. No, pues gracias. Saludos. Muchas gracias. No me refiero a algo fatal. Bueno, ya me había espantado. Últimos comentarios, perdón. No, ya, pues muchas gracias. Estaba preocupada porque luego la verdad es que nos vamos y llega un mensaje y ya no se leyó, y digo gracias a Oli también, que siempre estás al pendiente de todo lo que ocurre. Y pues nos logró pasar este último comentario. Pues ha sido un placer platicar con ustedes, y pues seguimos pendientes de las próximas presentaciones. Perfecto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, bye. Buenas noches.